Y no es casualidad que estemos cerrando el año hablando del poder de Dios. Así que yo necesito que usted entienda lo que está sucediendo aquí y que usted pueda entender hacia dónde proféticamente Dios nos va a llevar. Para el año que viene estamos esperando un año de milagros. Hoy vamos a estar hablando, la semana pasada hablamos acerca de los dones de revelación. Esta semana vamos a estar hablando de la profecía, los dones, el poder profético, los dones vocales. Y la semana que viene posiblemente tengamos un mensaje relacionado a la Navidad. Pero vamos a cerrar el año hablando acerca de los milagros, los dones de poder. Y prepárese, no se lo puedo decir lo suficiente. Prepárese para lo que Dios va a activar en su vida. Porque estamos hablando de los dones del Espíritu y dice la palabra que cada uno de nosotros tenemos dones espirituales. Esta serie Dios ha puesto en el calendario de nuestra iglesia que toquemos estos temas para provocar una activación de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Tengo una palabra profética para ti, varón. Pero ahorita, antes de que se acabe el culto, porque es que Dios no me deja quieto. Pero ya mismo vamos a eso. No puedo. Cuando yo siento que hay algo que está como una inquietud ardiendo, como un fuego por dentro de ti cuando tú te sientas allí y ves lo que sucede aquí en el altar. Y esto no es la primera vez que Dios te ha hablado esta palabra. Y yo no te conozco así, pero yo siento que esta no es la primera vez que Dios te ha hablado acerca del llamado que tú tienes, acerca de los dones que tú tienes. Esta no es la primera vez que Dios te ha hablado y hay algo sumamente especial que Dios ha depositado en ti. Y el enemigo lleva desde tu niñez tratando de desviarte de esto, porque esta palabra tú la cargas desde muy temprana edad y tú sabes los dones que... Pero el año 2020 va a ser un año clave en tu vida. Va a ser un año sumamente importante y Dios va a ir poniendo una estrategia y Dios te va a ir guiando paso por paso sobre cómo comenzar a caminar en la plenitud de tu llamado. Porque has buscado la llenura en otros lugares, pero esa llenura que no la has podido encontrar. Porque Dios ha determinado un lugar específico para esa llenura. Ese lugar es la satisfacción y no vas a encontrar esa satisfacción en más ningún otro sitio que en la plenitud de tu llamado. Y hay un temor que se levanta cada vez que Dios te toca este tema, pero no tengas temor, te dice el Señor. No tengas temor, te dice el Señor. No tengas temor porque yo soy un caballero, te dice el Señor. Y yo no voy a poner una carga sobre ti que tú no puedas llevar. Simplemente sigue la visión. Sigue la visión. Y tú estás llegando a su vida en este tiempo por un propósito muy específico. Porque ayuda idónea eres tú. Porque han venido muchas distracciones en años anteriores, pero esto es una bendición de verdad. Esto es una bendición de verdad. Esto es una bendición de verdad. Como mujer virtuosa te he llamado. Como ayuda idónea te he llamado. No creas las mentiras. No creas las mentiras. Porque esto no es una conexión cualquiera. Esto es una conexión profética. Es una conexión de propósitos. Es una conexión de propósitos. Alguien que pueda levantarle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Santo Dios. Oh, Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Hechos capítulo 19 versículo 1. Hechos 19:1 y voy a leerle la nueva versión internacional. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Eso fue lo que le contestaron. Hemos recibido el bautismo de Juan. Y Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento.
Alguien diga conmigo, el arrepentimiento es el principio. Hay mucha gente que refuerzan el mensaje de la salvación y el mensaje de la salvación y el mensaje de la salvación como si el mensaje de la salvación fuera el fin. El mensaje de la salvación es el inicio. Jesús comenzó su mensaje diciendo: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En lo que se supone que nos estemos enfocando es en el reino. Oh, esto va a estar bien bueno hoy, bien bueno, bien bueno, bien bueno. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. A hablar en lenguas y a profetizar. Hoy en esta parte 4 de la serie de mensajes Poder de Dios vamos a estar predicando bajo el tema Poder Profético. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la atmósfera de gloria que hay aquí. Y te pedimos que Cristo sea revelado continuamente aquí entre nosotros. Te pedimos que los dones desatados sobre la humanidad por medio del sacrificio de Cristo sean activados hoy entre nosotros, en nosotros, para que podamos caminar en la plenitud de tu llamado. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que abra nuestros corazones para recibir tu palabra en la mañana de hoy y que dé fruto al 100%. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Oh, santo Dios. Quiero comenzar contándoles un poco acerca de mi experiencia en el bautismo del Espíritu Santo. En el 2003 les he contado que en el 2003 yo fui arrestado y tuve un caso por venta de drogas. Y ese evento yo entiendo que fue un evento que Dios provocó para salvar mi vida. De allí, durante los próximos meses, tuve muchísimos problemas porque yo no aceptaba mi condición. Así que, por la gracia de Dios, logré una probatoria en el tribunal que por poco revoco, por poco termino en la cárcel, y la oficial de probatoria me dijo: o te vas para un programa de rehabilitación o te metemos preso. Así que o vas voluntario o vas a las malas en situaciones más difíciles. Así que yo dije, pues yo voy. Así que fui, y en ese programa de rehabilitación yo conocí a Cristo porque la directora de ese programa era cristiana. Estuve 1 año y 1 mes en ese programa que era cuasi militar, algo similar a lo que es Challenge. Lo único que todos los que estábamos estábamos en el sistema de corrección. Así que teníamos estábamos en probatoria o eran ex convictos que los sacaron por un programa de desvío, que los sacaron de la cárcel para entonces estar en un tiempo en el programa para ver si los dejaban salir a la libre comunidad. Había gente con casos federales, de todo tipo de gente buena, de gente buena gente. De gente buena gente. Y en ese escenario yo conozco a Cristo, salgo de ese escenario bajo circunstancias difíciles también, casi botado de ese programa, y a los 4 meses entro en otro programa. Ya yo había conocido a Cristo, pero entro en este otro programa que se llama Teen Challenge, que es un programa cristiano. En Teen Challenge, en Aguadilla, ahí estaba Dios metido. Allí me agarraron los pentecostales y me enseñaron a estudiar la Biblia, me enseñaron a orar y me enseñaron a ayunar. Y dentro de esas circunstancias despertó en mí una inquietud por hacer un ayuno de 40 días. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un milagro. ¿Habrá alguien aquí que necesita un milagro? Estuve durante ese primer mes allí en ese programa, y las instrucciones fueron: este programa es de 18 meses. Así que usted va a estar aquí 18 meses.
Pero yo no quería estar 18 meses. Ya yo había tenido un encuentro con Cristo. Ya el Espíritu Santo había comenzado una obra en mí. Y yo creí que Dios era capaz de hacer un milagro para soltarme a la libre comunidad en 3 meses. Ese fue el milagro que yo le pedí a Dios. Y todo el mundo me decía que era imposible. Y yo creo que este testimonio está edificando a alguien aquí, porque posiblemente lo que tú necesitas, habrá gente a tu alrededor que te han dicho que es imposible. Pero yo vengo a decirte que para Dios no hay nada imposible. Así que fui inquietado en medio de estas circunstancias a hacer un ayuno de 40 días y yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo llevaba posiblemente 1 año de convertido, todavía yo no conocía muchas cosas acerca de la palabra, yo no entendía muchas cosas acerca de Dios, pero algo en mí me decía que Dios era capaz de hacer un milagro, y algo en mí me inquietaba hacer este ayuno de 40 días porque yo lo vi como un sacrificio que podía provocar algo en el cielo. Así que comencé este ayuno y todos los días por la mañana yo, en vez de desayunar, me iba a orar y a leer la Biblia y a escuchar música cristiana. Y hacía algunas tareas y en la hora de almuerzo pues cerraba entonces mi ayuno y me integraba con el resto de la población y pasaba el resto del día normal con ellos. Pero durante esos 40 días algo sucedió que yo comencé a clamar a Dios por mi milagro, por lo que yo necesitaba. Y en medio de mi clamor, entré en un clamor desesperado que ahora yo entiendo que es una oración en el Espíritu. Tú sabes que estás orando de una manera sobrenatural cuando tú pierdes el control de la oración. Cuando tú entras en tu tiempo de oración con un plan y con una agenda que es tuya, pero algo sucede durante ese tiempo de oración que de momento tú te encuentras orando por cosas que no estaban en tus planes. Y eso sucedió durante esos 40 días, posiblemente en la segunda semana, como que algo se rompió y yo me encontraba clamando a Dios por mi milagro y por mi milagro y por mi milagro, y entré en un clamor tan y tan desesperado que de momento yo perdí el control de lo que yo estaba orando y me encontré de momento orando por transformación. Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. Cámbiame. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual. Y eso me doy cuenta ahora que era una oración en el Espíritu, porque yo mismo no quería cambiar. Dentro de todo este mensaje del Evangelio, lo más difícil para el ser humano es esto de la transformación. El arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedirle perdón a Dios. La palabra arrepentimiento lo que significa es: yo voy a cambiar mi manera de pensar. Y esto, señoras y señores, es lo que ninguno de nosotros queremos hacer. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero que nos bendiga tal como estamos. Pero no nos damos cuenta que hay bendiciones que no se van a desatar si no es por medio de un arrepentimiento real y genuino. Así que yo me encontré de momento clamando al Espíritu que me transformara, y algo que yo no me esperaba sucedió. De momento vino sobre mí como algo que yo comencé a sentir como cuando estás sentado en una posición incómoda y se te duerme una pierna, como un calambre. Ese cosquilleo, esas hormiguitas que cuando tú te vas a parar es como que ¡ay, me caigo! Pues yo sentía eso de momento por todo mi cuerpo. Yo sentía un temblequeo, yo sentía como relámpagos pasando por, y de momento un shutdown. Y mi próxima imagen, lo próximo que yo recuerdo es que yo estaba boca arriba, acostado en el piso, sintiendo ese fuego por todo mi cuerpo y esa electricidad y aquella cosa, y aparentemente yo estuve como 1 hora y media allí como en coma, en un estado de inconsciencia. Se fue un tiempo que de momento ya era hora de irme a almorzar, pero yo no me podía levantar y estaba como pronunciando unas palabras que yo no podía entender, cosas que yo había visto suceder en los cultos, pero yo nunca lo había experimentado. No fue hasta que yo me metí a provocarlo, y es importante que podamos establecer una distinción entre estar en Cristo y tener la morada del Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo.
La morada y la llenura del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La morada del Espíritu Santo es lo que sucede cuando nosotros de momento venimos a Cristo y aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior. Pero eso no es llenura. La llenura es lo que nosotros buscamos. La llenura es lo que provocamos. Le voy a pedir a los cadetes que puedan levantarse, por favor. No tienen que pararse, pero vamos a prestar atención, por favor. Si les da sueño, si están cansados, se pueden ir a parar en la parte de atrás un ratito. Yo entiendo que por las dinámicas del programa podrían estar cansados, pero esto es una palabra que puede cambiar tu vida. Y lo que el enemigo va a tratar de hacer es distraernos por diferentes estrategias. Puede ser el cansancio, puede ser el afán, pero lo que nosotros necesitamos hacer es conectarnos con la palabra. Amén. Gracias. Así que en ese momento, de momento yo experimenté algo que nunca había experimentado. Llevaba más o menos un año convertido y experimenté lo que ahora yo entiendo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en aquel momento y durante esos meses, de vez en cuando yo podía hablar en lenguas, pero no entendía la utilidad de hablar en lengua. Así que no le vine a dar mucha atención. Eso sucedió como en el 2005. En el 2011, en el 2011 me casé con mi esposa. Y en el 2012, en una madrugada del 2012, mi esposa y yo entramos en un avivamiento como matrimonio. Entramos en un avivamiento, una búsqueda de Dios bien intencional. Los dos nos pusimos de acuerdo para buscar a Dios. Y yo siento que esto es una palabra para alguien aquí. Hay cosas que no se van a desatar en tu relación hasta que no se pongan de acuerdo en cuanto a la fe. Así que tenemos que ser intencionales con esto como parejas, como matrimonio, como personas que estamos juntos. Vamos a buscarle a Dios y vamos a buscarle a Dios de corazón. Y mi esposa y yo entramos en este acuerdo y comenzamos a buscarle a Dios de madrugada. Y un día de madrugada estábamos orando y a mí se me hizo bien difícil conectarme en el Espíritu. No sé si te ha pasado que estamos orando, pero sentimos que las oraciones no pasan del techo. Como que hay algo, como que no sé, como que no tengo ganas, estoy cansado, como que no fluye nada. Estoy tratando de orar, pero no fluye nada. Y después de un ratito yo se lo dije a mi esposa, le dije, estoy tratando, pero como que no me logro conectar. No siento la presencia de Dios, no se me para ni un pelo, no sé qué es lo que está pasando aquí. Y mi esposa se vira y me dice, habla en lenguas. Habla en lenguas, así me dijo. Y al principio dije, pero ¿para qué yo voy a hacer eso? Pero pues lo intenté y empecé entonces a hablar en lengua y casi instantáneamente de momento yo sentí que algo cambió. Algo cambió. De momento pude romper con la resistencia de la carne. Esto es lo que están batallando algunos de ustedes ahora mismo. La resistencia de la carne. ¿A qué se resiste la carne? Se resiste a la palabra y se resiste a la presencia de Dios. La carne se resiste a la palabra y la carne se resiste a la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros sacamos nuestro tiempo de oración, de momento, se nos ocurren tantas otras cosas para hacer. De momento nos acordamos de que hay que lavar ropa, nos acordamos de que tengo que enviarle un mensaje a fulano, nos acordamos de que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Eso, señoras y señores, es la carne resistiéndose a la palabra y a la presencia de Dios. Así que yo me di cuenta que el hablar en lenguas a mí me ayudaba a entrar en espíritu, a mí me ayudaba a romper la carne. Y esto fue algo muy poderoso que cambió mi relación con Dios por completo. Cambió mi relación con Dios por completo. Y vamos a hablar acerca de esto porque en 1 Corintios capítulo 12 se introduce este tema acerca de los dones del Espíritu. Esto de hablar en lenguas no es un disparate de la iglesia. Esto de hablar en lenguas, esto de la profecía, esto de la interpretación de lenguas no es algo que murió, algo que pasó a lo mejor en la iglesia primitiva y los vemos como historias extrañas en la Biblia. Esto es algo que Dios le ha dado a su iglesia y en ningún lugar en la Biblia dice que Dios lo quitó. Dice que Dios dio dones a los hombres.
No dice que los quitó. Así que los mismos dones que fueron dados a la iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva fueron los mismos dones que todavía la iglesia tiene. Todavía los tenemos, están disponibles. Lo que pasa es que en muchas iglesias no se enseña ni se predica acerca de esto. Pero yo le doy gloria a Dios de que está levantando aquí una iglesia educada en la palabra de Dios, una iglesia apasionada por todo lo que encontramos en la Biblia, porque todo lo que encontramos en la Biblia son promesas para ti. Amén. Así que el apóstol Pablo dedicó al menos 3 capítulos para hablar acerca de los dones del Espíritu, por lo menos, porque en otros libros también menciona los dones, pero en Primera de Corintios dedica esos 3 capítulos para hablar acerca de los dones, y el capítulo 14 de Primera de Corintios, casi completo ese capítulo, va dedicado acerca de el orden en la manifestación de los dones vocales. ¿Cuáles son los dones vocales? Para los que están tomando nota: profecía, alguien diga conmigo profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas, y vamos a hablar acerca de esto. Así que yo antes creía que los dones vocales son los únicos dones cuya administración fue delegada al hombre. Antes yo creía esto. Como hablamos y venimos hablando durante esta semana, hay diversos dones. De los dones espirituales hablamos del don de sanidades, el don de milagros, que son los que vamos a tocar en la última parte de esta serie de mensajes. Hablamos acerca de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, y yo pensaba que los dones vocales, o sea, la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, eran los únicos dones que estaban, como quien dice, a la disposición del hombre para que el hombre lo administre. Pero el Señor me ha estado inquietando acerca de esto y corrigiendo acerca de esto, en cuanto a que los dones son regalos que Dios le dio a la iglesia, y es nuestra responsabilidad como iglesia, es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios de ser responsables con los dones que hemos recibido. ¿Y qué es ser responsable con los dones que hemos recibido? Pues primero que nada, yo necesito descubrir lo que yo cargo, y segundo, yo necesito desarrollar lo que yo cargo. Así que de la misma manera como nosotros necesitamos descubrir y desarrollar los dones vocales, como vamos a ver que el apóstol Pablo dice que todos deberíamos profetizar. Todos deberíamos profetizar. Y es nuestra responsabilidad descubrir este don de profecía por dentro de nosotros y desarrollarlo. De la misma manera, yo creo que aquí entre nosotros hay gente que tiene el don de sanidades. Yo creo que aquí entre nosotros hay gente que tiene el don de discernimiento de espíritus. Yo creo que aquí entre nosotros hay gente que tiene el don de milagros, el don de fe, el don de ciencia, el don de sabiduría. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir lo que tenemos y ser intencionales en desarrollar lo que cargamos. Amén. Así que los dones vocales son los primeros que podríamos ver manifiestos. Por eso cuando el apóstol Pablo imponía manos sobre los creyentes, de momento recibían el bautismo del Espíritu Santo y veíamos estas 2 señales. Hablaban en lenguas y profetizaban. Como les leí en Hechos 19, hablaban en lenguas y profetizaban. Estos son dones vocales, y el Señor me inquietaba acerca de que estos podrían ser los primeros dones que nosotros vemos manifiestos en nuestras vidas, porque identifican el carácter de Dios. En Génesis capítulo 1, cuando habla la historia de la creación, la intervención que hace Dios luego de crear los cielos y la tierra, dice que dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue la luz. Así que la naturaleza de Dios es obrar por medio de la palabra expresada. La palabra expresada. Lo que decimos, lo que permitimos que salga de la boca. Por eso en la alabanza debemos aprovechar el momento para cantarle a Dios, porque esto está ejercitando este músculo de la lengua. Esto es de lo más poderoso que nosotros tenemos, porque hay muchas promesas y bendiciones que no se van a desatar hasta que nosotros las declaremos. Y cuando yo alabo, yo estoy rompiendo una barrera de duda.
Yo estoy rompiendo una barrera de vergüenza. Ay, que no me vean cantando. Que mi vecino no me vea cantando. Que mi vecino no me vea entregado porque se va a burlar de mí. Que mi vecino no me vea con las manos levantadas porque va a decir, ay, qué ridículo es este. Pero cuando nosotros nos atrevemos a hacer estas cosas, estamos rompiendo barreras de vergüenza y de duda. Estamos rompiendo temores. Y el temor es lo que va a tratar de limitar y aguantar el fluir de la presencia de Dios a través de nuestras vidas. Así que cuando nosotros estamos en medio de un ambiente de adoración, dale rienda suelta a esa alabanza. Dale rienda suelta a esa alabanza, no tengas temor, olvídate del que está a tu lado. ¿Tú sabes por qué? Porque el que está a tu lado no va a desatar ningún milagro para ti. El que está a tu lado no te va a bendecir. El que está a tu lado no va a desatar promesas sobre tu vida. Pero aquel que está delante de ti en espíritu, dice la palabra que Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad tenemos que adorarle. Así que es necesario que podamos romper con todas estas barreras de duda y vergüenza. Y todo esto que la carne está levantando para aguantar y opacar tu alabanza y tu adoración. Así que es parte de la naturaleza de Dios hacer las cosas a través de la palabra, y por esto muchas veces lo primero que se desata en el creyente es la palabra, la boca, la lengua, que nos atrevamos nosotros a declarar lo que estamos sintiendo. Y el don de lengua, que vamos a entrar aquí ahora, el don de lenguas es una locura, porque es hablar un lenguaje que yo no puedo entender. Hablar un lenguaje que yo por mi intelecto no puedo entender. Entonces las primeras veces que yo sentía esta inquietud de como que qué ridículo. ¿Para qué yo voy a hacer esto? ¿Para qué yo voy a hacer esto? Pero vamos a ver, aprendemos mucho cuando leemos la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a leer la Biblia un poquito. ¿Cuántos están conmigo? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2, y mientras lo lees, mientras lo buscas, te voy a decir que todos los dones fueron dados a la iglesia para la edificación de la iglesia. Fueron dados a nosotros para la edificación de la iglesia. Algunos dones van a requerir más fe para comenzar a fluir en ellos, y algunos dones, a mi entender, en mi teología personal, mi manera de interpretar y ver las cosas, el don de sanidades y el don de milagros posiblemente requiera más autoridad. Así que hay algunos de nosotros que podemos tener el don de sanidades y el don de milagros, pero al ser dones de poder sobrenatural de Dios, van a demandar de nosotros mayor autoridad. Alguien diga conmigo obediencia. Vamos a hablar de eso pronto. Pero por ahora vamos a comenzar a soltarnos en los dones vocales, porque esto va a empezar a expandir nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. Dice, y entiendo que esto es en la nueva versión internacional también. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Dile a tu vecino, esto no es contigo. Díselo allí, dile, esto no es contigo. El que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y por aquí quiero empezar. Lo que ocurre cuando nosotros hablamos en lengua es algo que para nuestra mente natural no lo podemos entender, pero la Biblia le llama misterios. Y cuando la Biblia habla de misterios, no está hablando de algo que Dios no te quiera revelar, está hablando de algo que para que te sea revelado tú lo tienes que buscar. La Biblia hace una comparación entre el reino de los cielos. Dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Hay bendiciones que van a estar disponibles para el cristiano casual, pero hay otras que solamente van a estar disponibles para el cristiano comprometido, para el buscador. Mas primeramente buscad. Alguien diga conmigo, buscar. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. Así que hay cosas que solamente se van a desatar mediante una búsqueda intencional. Y lo que significa esto de hablar en lenguas es buscar un misterio que está escondido en el Espíritu.
el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, como dice la palabra en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo esto va a edificarme a mí? Alguien pregúntame, ¿cómo? Alguien pregúntame con un poquito más de entusiasmo, ¿cómo? Gracias por preguntarme. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Voy a enseñar un poquito y voy a cerrar hablando acerca de la profecía, y tengo una palabra para ti para el 2020. Así que les pido que hagan el mejor esfuerzo de inclinarse hacia adelante para recibir estas enseñanzas, y al final del mensaje te prometo que te va a haber valido la pena venir hoy aquí. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Estas cosas que el hombre no puede ver, estas cosas que todavía no han subido a tu corazón, estas cosas que todavía ni a ti se te han ocurrido, y estas cosas que más nadie en la tierra te las puede revelar, dice la palabra que Dios nos las revela por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí es que esto se va a poner bien rico. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dile a tu vecino, aquí hay una puerta. Porque dice que nadie conoció las cosas en lo profundo de Dios, sino, y cuando menciona sino hace una excepción, dice que hay un acceso, dice que nadie puede conocer lo que está en el corazón de Dios, sino uno. Y mira esto, qué bueno, mira las buenas noticias que tenemos para ti en la mañana de hoy. Sino el Espíritu. Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y yo no sé en tu Biblia, pero en mi Biblia la palabra Espíritu está en mayúscula allí. Esto está hablando del Espíritu Santo. Este es el Espíritu que hemos recibido. Y mira lo que hace esto. Mira lo que hace esto. El Espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Y me encanta, yo amo la palabra de Dios. Me encanta cuando encontramos un para qué, porque cuando encontramos un para qué hay una revelación de propósito. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay cosas de las cuales nunca nos vamos a enterar que Dios nos ha dado hasta que nosotros no entremos en una búsqueda en el Espíritu, hasta que yo no pueda romper mi rutina carnal, mis oraciones cotidianas, mis oraciones casuales, mi tiempo de oración aburrido y mongo, para entrar en una búsqueda apasionada de Dios, para meterme en ayuno y oración de verdad, para yo meterme y separar un tiempo intencionalmente, este tiempo en mi agenda. Aquí yo no quiero que nadie me interrumpa, yo voy a dejar mi teléfono afuera, yo no quiero que nadie me llame, que nadie me escriba, que nadie me toque en la puerta, porque este tiempo es de Dios y yo. Este es mi tiempo sagrado, yo siento a Dios aquí. Este es mi tiempo sagrado, este es mi tiempo de comunión, este es mi tiempo de intimidad, este es mi tiempo de yo relacionarme con el Cristo que me salvó. Porque la salvación no fue el final de esta historia. Él quiere que yo lo conozca. Así que cuando nosotros entramos en una oración irregular, en una oración intencional, no, esto no es solamente presentarle peticiones a Dios, no, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo de aquí no me muevo hasta que tú no me bendigas. Yo he separado este espacio para ti. Este es mi tiempo contigo. Y en este tiempo yo voy a entrar con una expectativa de que tú me vas a bendecir aquí. Porque la Biblia dice que Dios tiene un galardón para aquel que le busca. Una recompensa simplemente por el hecho de que yo saqué el tiempo para orar. Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premio. ¿Cuántos anhelan los premios de Dios? Dios quiere darme un premi
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que en medio de este tiempo de oración en el Espíritu, yo me voy a enterar, y no me voy a enterar de cualquier cosa, yo me voy a enterar de lo que yo he recibido de Dios. Porque a lo largo de esta vida el mundo me ha dicho que no tengo nada. A lo largo de esta vida el mundo se ha encargado de bajar mi autoestima. El mundo se ha encargado de decirme que yo no voy a poder lograr nada en la vida. El mundo se ha encargado de proyectarme una imagen de fracaso. Pero cuando yo entro en el Espíritu, yo salgo de toda mentira del mundo y entro en la verdad de Dios, de todo lo que yo estoy cargando para el cumplimiento de su propósito. Alguien debería gritar amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así que aquí está hablando de diferentes lenguajes. Hay un lenguaje que tú aprendiste por sabiduría humana, y en el caso de nosotros ese es el lenguaje castellano-español. Pero hay un lenguaje que Dios te quiere revelar. Un lenguaje que podemos aprender por el Espíritu. Por el Espíritu. Sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu. Palabras que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer una distinción y un análisis de nosotros mismos. Porque si a mí se me hace fácil recibir este nivel de enseñanza, significa que yo soy un hombre espiritual ya. Pero si yo me doy cuenta que yo estoy resistiendo esta palabra, pues entonces la Biblia dice que todavía somos gente naturales. Todavía soy un hombre natural. Todavía, ¿por qué? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo quiero plantarte un desafío en la mañana de hoy, de que tú puedas romper con los límites de tu entendimiento. Que tú puedas romper con los límites de tus propias opiniones acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Para que tú puedas elevar tu fe a creer que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Porque en esta revelación, en este entendimiento de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, aquí entonces yo voy a comenzar a entrar en el Espíritu para recibir las cosas que son del Espíritu, para comenzar a discernirlas espiritualmente. La semana pasada cerramos con un llamado acerca del bautismo del Espíritu. Vamos a seguir cerrando los mensajes, orando por activación de dones, porque hasta que nosotros no recibamos el bautismo del Espíritu no vamos a recibir estas cosas. Santo Dios. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para eso es locura. En cambio, en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros tenemos la mente de Cristo si todavía estamos pensando de la misma manera que antes? Porque no nos hemos conectado con la mente de Cristo, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela los pensamientos del Padre. Y mientras nosotros sigamos aferrados a nuestra manera de pensar y no nos soltemos, no los desliguemos. Ay, santo, yo veo como unas caras de confusión aquí. Santo Dios, la carne se está resistiendo full. Es necesario que rompamos esto. Para lo que Dios quiere hacer contigo en el 2020, necesitamos romper con la resistencia de la carne. Aleluya. Así que déjame pasar al próximo para ver si me da tiempo de terminar este mensaje hoy. Hablamos acerca del don de lenguas. Esto ocurre
muchas veces en el bautismo del Espíritu hay algunas doctrinas, hay algunos concilios que dicen que la señal o la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Yo tengo serias diferencias con eso, porque yo conozco personas muy llenas del Espíritu, gente que profetizan, gente con revelación de la palabra y no han hablado en lenguas nunca. Así que yo no puedo sujetar una cosa a la otra porque ni la Biblia lo dice de esa manera. Lo que sí yo sé es que el don de lenguas es poderoso. Es poderoso para abrir mi entendimiento a recibir los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Ahora, vamos a hablar acerca de la interpretación, porque hablamos acerca del don de lenguas. El don de lenguas no te edifica a ti, me edifica a mí. Algunos le llaman el lenguaje de la oración. Es un lenguaje que yo puedo utilizar cuando estoy orando, y el mismo apóstol Pablo en ese capítulo dice: no es sabio que en una reunión empiece todo el mundo a hablar en lenguas a lo loco, porque nadie va a entender nada, a menos que haya un intérprete. Alguien diga conmigo: un intérprete. La interpretación de lenguas es la decodificación de estos códigos espirituales. La interpretación de lenguas es un don del Espíritu, es una impartición de información mediante el Espíritu Santo, y es una traducción de lo que alguien podría estar hablando en lenguas. Posiblemente tú mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: aquel que ora en lenguas, ore para pedirle a Dios la interpretación, porque si no, no hay edificación. Así que 1 Corintios 14:5 dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja. La Reina Valera dice: el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. Y eso es algo poderoso. Dice: mayor es, o es mejor que profetices a que hables en lenguas, a menos que tú puedas interpretar. Porque si tú pudieras interpretar, te vale mucho más la interpretación de las lenguas que la profecía, porque entonces vas a poder profetizar efectivamente, porque entonces vas a poder profetizar con precisión, que es la cura del disparate que se ha metido en la iglesia de esta generación, que la gente te profetiza cualquier cosa. Y tenemos gente profetizando casas nuevas, y tenemos gente profetizando carros nuevos, y tenemos gente profetizando saldo de deuda, cuando la persona que tienes delante de ti ha sido completamente irresponsable con sus finanzas durante toda su vida, y tienes a alguien que lo que está haciendo es alimentándole el oído, profetizándole algo por caerle bien. Eso no es de Dios. Pero cuando nosotros podemos lograr una interpretación de lo que está ocurriendo en el Espíritu, entonces yo voy a poder profetizarte con precisión. Con precisión. Por esta razón, en el versículo 13, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? En el versículo 15, aquí está la clave. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Esto es lo que nos está invitando a hacer la palabra de Dios. Orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Orar en lenguas, pero pedir la interpretación. Orar en lenguas, pero pedir también la interpretación. Pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ahora, quiero traerte otra interpretación de este texto que yo creo que nos va a volar la mente, y esto va a desatar algo poderoso para nuestro año nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 12:10 habla acerca del don de lenguas, pero utiliza una frase interesante cuando se refiere al don. 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. No habla solamente de hablar lenguas angelicales, sino que lo que nos está diciendo es, nos está hablando de diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuáles lenguas? Los diversos géneros de lenguas.
Y el apóstol Pablo, yo tuve tuve una discusión amigable con un amigo por las redes sociales esta semana. Entré en un debate acerca de el rol del cristiano en el mundo y la influencia del mundo en la iglesia. Y él decía que el mundo ha metido su influencia en la iglesia y que por eso nosotros tenemos guitarras eléctricas y tenemos bajo eléctrico y tenemos piano y tenemos todo esto que parece ser algo. Él dice que esto es secular, él dice que esto es satánico, falsa doctrina. Y yo entré en un debate con él porque yo tengo un conflicto cuando yo leo la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios 9:20. 1 Corintios 9:20, en la Nueva Versión Internacional dice: entre los judíos me volví judío, que eso es lo que este hombre está planteando. Deberíamos nosotros ser como la iglesia primitiva, eso es lo que él dice. Él dice, deberíamos nosotros cantar sin instrumentos, a capela. Eso es lo que él dice. Y así por el estilo deberíamos remover un montón de cosas de la iglesia porque son tecnologías, él dice que son del mundo. Como si Satanás fuera lo suficientemente sabio para desarrollar esta tecnología. Yo no puedo elevar a Satanás a un nivel creativo como el de Dios, por favor. El Dios creativo es Jehová de los ejércitos. Él es el creador de los cielos y la tierra. Todo el conocimiento y toda la ciencia proviene de Él. Entonces yo no me puedo limitar de algo simplemente porque el que lo descubrió o el que lo desarrolló fue una persona que posiblemente no sea un cristiano profesado. Porque la ciencia que encontró, la tecnología que encontró para desarrollar este proyector, esa ciencia y ese conocimiento vino del cielo. Entonces el apóstol Pablo dice, entre los judíos yo me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Mira la estrategia que él utilizaba. Él decía, yo me comporté como un legalista para ganarme a los legalistas. Y se pone mejor. Dile a tu vecino, esto se va a poner mejor. Mira esto. A fin de ganar a esto, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Gentil. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. A fin de ganar a los que están sin ley. O sea que yo me comporté como un gentil para ganarme a los gentiles. Y cuando yo le presenté este versículo a aquel varón, él lo que decía era, no, porque es que la Biblia no se puede interpretar de esa manera. Ahí yo la veo en español, tú me perdonas. Ahí la Reina Valera, tú la buscas en Reina Valera, tú la buscas en Nueva Versión Internacional y está ahí en blanco y negro. Jesús se sentaba a comer con los pecadores y por eso lo criticaban. Nosotros ahora mismo tenemos música moderna. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo ganar a la juventud de esta generación. No me la voy a ganar con música de trío, ni me la voy a ganar con coritos a capela. No. ¿Por qué? Si nosotros estamos llamados a desarrollarnos en los diversos lenguajes. ¿Y cuántos saben que las artes tienen su lenguaje? Yo quiero correr por todo esto. Las artes tienen su lenguaje. La música tiene su lenguaje. El cine tiene su lenguaje. El teatro tiene su lenguaje. Y yo estoy declarando y profetizando sobre esta casa que para el 2020 aquí va a haber una revelación de lenguajes de industrias. Aquí va a haber una revelación. La iglesia va a ser empoderada en el entendimiento de los lenguajes de las industrias, en el entendimiento de las artes, en el entendimiento de la música, en el entendimiento de las comunicaciones, en el entendimiento del internet, en el entendimiento de la radio, en el entendimiento de la televisión, en el entendimiento de la educación, en el entendimiento de la política, en el entendimiento de las leyes, en el entendimiento de las industrias de construcción, en el entendimiento de los diversos lenguajes. ¿Y para qué? Dice la Biblia que esto es para la edificación de la iglesia. Así que nosotros como iglesia se supone que estemos creciendo
creciendo en la revelación de los lenguajes que han asumido los mundanos y los paganos. Es necesario que nosotros nos metamos. Ya está bueno de nosotros limitarnos como iglesia. Necesitamos más predicadores, gloria a Dios por eso. Necesitamos más maestros y evangelistas y necesitamos más ministros, pero necesitamos gente de reino también. Necesitamos gente que puedan llegar a ser cabeza y no cola en sus industrias. Gente que estén dispuestas a pagar el precio. Gente que estén dispuestas a arriesgarse para crecer en el lugar en donde Dios les ha puesto. Los dones que tú has recibido dones que son sumamente útiles. Sumamente útiles. Algunos de ustedes que están aquí les encanta dibujar y no saben ni qué hacer con ese talento. Entrégaselo a Dios para que tú veas. Conságraselo a Dios para que tú veas cómo Dios va a levantar arquitectos aquí entre nosotros, cómo Dios va a levantar artistas gráficos aquí entre nosotros, cómo Dios va a levantar delineantes aquí entre nosotros, cómo Dios va a levantar productores musicales aquí entre nosotros, cantantes y músicos, ingenieros. Hay gente aquí que son buenos en matemáticas, hay gente aquí que es buena en diferentes lenguajes de industrias. Y este es el tiempo de nosotros comenzar a recibir todo esto como lo que es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Santo Dios. Y ya he comenzado a profetizar aquí. Y voy a cerrar profetizando este mensaje. ¿Qué es la profecía? Para nosotros poder entender la naturaleza profética de Dios, necesitamos entender la naturaleza eterna de Dios. Cuando yo hablo acerca de la naturaleza de la eternidad de Dios, estoy hablando de que Dios no comienza algo a menos que ya lo haya terminado. ¿Alguien se está gozando aquí hoy? Esto a mí aleluya, yo amo a Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla acerca del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación. Desde el principio del mundo. ¿Cómo es posible que Dios esté hablando del Cordero? ¿Habrá alguien aquí que adore el Cordero de Dios? ¿Cómo es posible que la Biblia está hablando del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes que hubiera una humanidad? El Cordero fue inmolado por el perdón de los pecados de una humanidad que todavía no existía. Aquí te estoy hablando de la naturaleza eterna de Dios. Dios no comienza algo hasta que no lo haya terminado. Y yo quiero que tú le digas a tu vecino: tranquilo Bobby, tranquilo. Díselo allí, dile: tranquilo Bobby, tranquilo. Porque lo que Dios ha comenzado en ti ahora mismo, en este proceso que tú estás atravesando, tú no sabes cómo Dios lo va a resolver. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que desde antes que tú entraras en el proceso que tú estás enfrentando hoy, ya Dios lo tenía terminado. Ya Dios había preparado la resolución. Ya Dios ha preparado la provisión. Ya Dios ha preparado la sanidad. Ya Dios... Ese es el tiempo de nosotros simplemente caminar para ver el cumplimiento de lo que ya Dios ha preparado. Dios es eterno. Y para entender lo profético necesitamos entender esto de la eternidad. Porque cuando yo profetizo, yo no estoy hablando cualquier cosa que me venga a la mente. Yo necesito primero que nada estar bien fundado en la palabra de Dios. Yo necesito meterme a estudiar la Biblia para ver qué es lo que Dios dice. Yo necesito estudiar el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la profecía es esta decodificación de lo que Dios está hablando en el cielo. Y es demasiado lamentable el fluir del don profético con disparates mundanos y carnales en la iglesia de hoy. Así que necesitamos estudiar la palabra y necesitamos tener una vida de oración. Porque en la vida de oración yo voy a ejercitar mi oído. En la lectura de la palabra yo ejercito mi mente en el estudio del lenguaje de Dios. Pero en la oración yo ejercito mi oído espiritual.
Para que cuando estemos en una reunión, no tiene ni que ser en un culto. Gloria a Dios si Dios te da una profecía en un culto. Pero yo creo que la profecía es poderosa en tu lugar de trabajo. Yo creo que la profecía es poderosa en tu negocio. Yo creo que la profecía es poderosa en tu escuela. Yo creo que la profecía es poderosa en tu comunidad, hablando con tus vecinos. Y que de momento tú puedas darle una palabra de parte de Dios. Voy a saltar un par de versículos aquí para poder cerrar. El resultado de la profecía. En 1 Corintios 14, versículo 23. ¿Alguien se está gozando la palabra? 1 Corintios 14, 23. Dice: así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, porque la profecía crea una atmósfera espiritual de revelación. Mira esto, qué poderoso. Juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Mira lo que ocurre en un ambiente profético. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Así que hay un aumento de fe que ocurre en medio de una atmósfera profética. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32. Esto es bien importante. 1 Corintios 14, 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que tú puedas entender un poco más fácil. Dice: el don de profecía está bajo el control de los profetas. Ay, yo quiero correr tanto, pero no lo voy a hacer porque voy a terminar todo sudado aquí. El don de profecía está bajo el control del profeta. En otras palabras, cuando tú escuchas una persona que todo lo que profetiza es juicio, es una persona que todo lo que tiene en su corazón es juicio. Y necesitamos salir de ese modelo. Necesitamos salir de un modelo de condenación, porque dice la Biblia que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces yo prefiero, en vez de yo impartir una profecía a través de un juicio, yo prefiero hacer como en Mateo 10, que dice: den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Habrá alguien aquí que haya recibido salvación por gracia? ¿Habrá alguien aquí que haya recibido el perdón de pecados por la gracia de Dios? Yo no merecí el perdón, pero a Cristo le plació dar su vida en la cruz por mí. Y en esta gracia, este es el filtro de mi profecía. Este es el filtro, la gracia que yo atesoro en mi corazón, la gracia que a mí me perdonó, la gracia que a mí me dio una vida nueva, la gracia que activó propósito en mí, la gracia que activó dones espirituales en mí. Yo no merezco nada de eso. Así que en esta gracia yo quiero profetizar sobre tu vida en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. El 2020, Dios tiene planes buenos contigo para el 2020. Dios tiene planes buenos contigo. Él no tiene malos pensamientos. Ahora mismo reprendemos todo espíritu de muerte, reprendemos todo desánimo espiritual, reprendemos toda confusión y todo espíritu de error en el nombre de Jesús. Porque la verdad, que es la palabra de Dios, nos dice que los pensamientos que Dios tiene para mí y para ti son buenos, para darte el fin que tú esperas. No el fin que tu mamá espera, no el fin que tu novia espera, no el fin que tu competencia espera. Aleluya, el fin que tú estás esperando. Hay una visión que ya Dios ha proyectado en tu corazón, y esta es tu esperanza. Lo que Dios ha puesto en ti como una esperanza, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Santo Dios.
Isaías 43, versículo 2. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Para algunos de nosotros, el 2020 va a venir con grandes retos. Para algunos de nosotros, el 2020 va a venir con unos procesos fuertes. Pero no tengas temor, porque aún en medio de la tormenta Dios va a estar contigo. Aún en medio, aunque te suban ese horno de fuego 7 veces más caliente, el que está contigo es el Hijo de Dios. El que está contigo es el Hijo de Dios. El que está contigo no es cualquier persona. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Y cierro con esto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Jesús había acabado de enseñarle a sus discípulos la parábola del sembrador. Ay, esto está tan rico. Él había acabado de enseñarle a sus discípulos la parábola del sembrador, donde les explicó cómo funciona la fe. La fe funciona por una palabra. La palabra es la semilla, mi corazón es el terreno. Por eso necesitamos guardar nuestros corazones. Por eso necesitamos venir a la iglesia con una actitud disponible para recibir lo que Dios quiere. Porque la semilla puede ser la mejor, pero si mi corazón no quiere recibirla, no va a dar fruto. Así que Jesús, como buen maestro, les dio la lección a sus discípulos y después les dio el examen. Primero les enseñó la clase y después les dio el examen para ver si entendieron la materia. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que les dijo? Otra vez, ¿qué fue lo que dijo? Pasemos al otro lado. Esa fue la palabra. La palabra fue: vamos a pasar al otro lado. Y yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho a ti para tu 2020. Pero mira cómo funciona esto. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Acabamos de leer Isaías 43:2, que dice: y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar aunque te azoten esas olas del río. Pero mira lo que ocurre: recibimos la palabra y lo primero que va a pasar es que Satanás va a tratar de retar esa palabra que Dios te dio. Satanás va a tratar de confrontar esa palabra. Satanás va a tratar de levantar tormenta de oposición en tu contra para ver si tú sueltas esa fe, para ver si tú sueltas esa palabra. Y mira lo que ocurrió. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo en el versículo 40, después que reprendió las tormentas, después que calmó la crisis, los miró y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Si les acabo de explicar. Cabezones, les acabo de decir que la fe opera a través de una semilla, que es la palabra, y va a venir el ladrón a tratar de robar esa palabra. No, se les olvidó tan rápido. Se les olvidó tan rápido. Para el 2020 que no se te olvide esta palabra. Para el 2020 que no se te olvide esa palabra, que no se te olvide esa palabra, que no se te olvide esa palabra, porque nosotros mismos como iglesia recibimos una palabra acerca de los procesos que iban a venir durante este año, pero seguimos de pie tal como Dios nos habló, tal como Dios nos habló. Y así te digo en el nombre poderoso de Jesús, que tal como Dios te ha dicho, así Él hará. No tengas temor.
No tengas temor, no tengas temor. Entonces ellos tuvieron gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. Josué, si me pudieras acompañar, por favor. Dios quiere sacarnos a nosotros de una mentalidad del pasado, de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos hecho en Dios. Y Dios quiere darnos a nosotros una visión profética, una mentalidad profética. Entiende esto muy bien. Y si te vas a llevar algo, llévate esto. Tú no tienes que ser profeta para ser profético. No tienes que haber recibido un llamado al oficio del profeta para tú ser profético. Porque el apóstol Pablo está diciendo: yo quisiera que ustedes todos profetizaran. En otras palabras, todos nosotros podríamos ser proféticos. Todos podríamos tener una mentalidad de lo que Dios va a hacer. Lo profético no es para gente enfocada en su pasado. Lo profético es para gente enfocada en su futuro. Gente enfocada en su futuro. Habrá alguien, Dios me dijo que hoy yo iba a hablar con gente que tienen grandes sueños. Gente que tienen grandes expectativas para lo que Dios va a hacer en el futuro. Gente que Dios ha puesto visiones y planes. Sal de la mentalidad religiosa de que no podemos hacer nada de esto porque lo importante es que estemos ahí encerrados en las cuatro paredes. No, por favor, Dios nos ha llamado a ser gente de conquista. Así que yo voy a comenzar a orar por una activación de dones proféticos en la casa y por una sobreabundancia de visión profética entre nosotros. Yo voy a comenzar a orar, y si a ti te interesa pasar aquí adelante mientras estoy orando para recibir algo más directo a ti, el altar está abierto y puedes hacerlo en confianza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Tú estás marcando esta iglesia con una identidad profética. Estás marcando esta iglesia a finales del 2019 con una palabra hacia el 2020 y los años que vendrán después. Porque lo que tú vas a comenzar a hacer aquí entre nosotros, Señor, va a demandar mayor fe. Va a demandar, Señor, que gente natural dejemos de ser gente natural. Que gente natural comencemos a ser gente espiritual. Y yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que se ha tratado de interponer, toda muralla que se ha levantado y que has encontrado frente a ti para opacar y detener tu crecimiento y tu desarrollo en tus dones y en tu propósito en Dios, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda barrera de duda se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda barrera de temor se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda barrera de vergüenza se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento una palabra para alguien aquí. Y así te dice el Señor: tienes una puerta frente a ti, y detrás de esa puerta hay un mundo de posibilidades en Cristo. Y tú has mirado esta puerta y tú llevas frente a esta puerta por más de un año. Y tú estás mirando y detrás
detrás de esa puerta tú estás viendo la luz que resplandece a través de los huecos de la puerta, pero ha habido algo que se ha levantado frente a ti para que tú no abras esa puerta. Y así te dice el Señor te entrega una llave hoy. La llave se llama arrepentimiento. Yo no sé ni para quién es esta palabra, pero la llave que Dios pone en tu mano se llama arrepentimiento. Han pasado unas cosas en tu vida. Has abierto unas puertas que han dado acceso a unas cosas, pero esa puerta, cuando se abrió, entró también la culpa y la vergüenza. Y la culpa y la vergüenza ahora mismo te están deteniendo de que tú abras la puerta de tu propósito. Recibe la llave hoy. Recibe la llave hoy. Y si tú necesitas venir aquí al altar, a tirarte aquí de rodillas, el altar está abierto, porque hoy es el día de un nuevo comienzo para ti. Hoy es el día de un nuevo comienzo para ti, te dice el Señor. No dejes pasar la oportunidad. Este es el día de tú dejar atrás la vergüenza. Este es el día de tú dejar atrás la culpa. Este es el día de dejar atrás la duda. Este es el día de tú cerrar esa puerta que lo que ha traído a tu vida ha sido un estancamiento espiritual. Poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Activación de dones en el nombre poderoso de Jesús.